en el verso 40. Se le pone de pie en reverencia al Señor de la palabra. Marcos capítulo 1, verso 40. Ese es algo maravilloso, mis hermanos, lo que la palabra nos enseña aquí en el mensaje. La palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos capítulo 1, verso 40. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, Jesús, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes, dice la palabra. Me siento, me siento. En el capítulo 1, verso 40, al inicio, antes de comenzar a leer, vemos un título que dice: Jesús sana a un leproso. Jesús sana a un leproso. Este milagro, hermanos, es un milagro extraordinario que el Señor Jesucristo hizo. Y es extraordinario, y vamos a detenernos un poquito en el inicio del versículo 40 para expresar un poquito la condición de este hombre. Nota el versículo 40, dice al instante, el versículo 40 cuando comienza: vino a él un leproso. Vino un hombre que tenía una enfermedad que se llamaba la lepra, y vino hacia Jesús, ese hombre que estaba enfermo. Jesús sanó muchos leprosos, hermano. Toda la gente que venía buscando a Jesús para buscar milagros, sanidad, la palabra nos enseña que Jesús los sanó a todos los que vinieron buscando sanidad. Incluso cuando él iba caminando, personas buscaban sanidad no solamente para ellos mismos, pero buscaban sanidad para sus amigos, para sus familiares. Unos para sus trabajadores buscaban la sanidad. Hombres y mujeres que creyeron al mensaje de Jesucristo, al Mesías que venía por las regiones, venía ministrando la palabra y venía sanando toda enfermedad. Y venían las personas y buscaban a Jesús. A un hombre lo meten del techo de una casa porque no podía entrar por la puerta porque estaba lleno de gente buscando a Jesús. Y los amigos de ese hombre lo meten por encima del techo, hacen un hoyo, y Jesús sana a ese hombre. No hubo enfermedad en esos lugares que Jesús no sanara cuando el hombre y la mujer buscaban la sanidad para esas enfermedades. La sanidad de ese hombre leproso, hermano, como leímos ahorita, fue una sanidad sobrenatural y extraordinaria. ¿Por qué? Porque había varios tipos de enfermedad que era la lepra. Había varios tipos de lepra, enfermedades de la piel. Y había una que era la más vil y la más horrenda que se pueda mencionar. Y Dios inspiró aquí, no solamente a Marcos, pero inspiró a Mateo e inspiró a Lucas. En los tres evangelios vemos narrada la sanidad de este hombre que vino a buscar a los pies de Jesucristo la bendición para su cuerpo físico. Tan impresionante es este milagro, hermano, que marcó la historia de ese tiempo y marca la historia hoy en día, en nuestros tiempos.
En el libro de Mateo, capítulo 8, ves la historia. Libro de Lucas, capítulo 5, ves la historia. Libro de Marcos, capítulo 1, vemos la historia. En el libro de Mateo, capítulo 12, verso 15, la palabra nos enseña que Jesús sanó todas las personas que vinieron y lo buscaron a Él. La fuente de sanidad es el Señor Jesucristo. Y este hombre tenía una enfermedad. Era la lepra. La lepra. Y Jesús sanó muchos leprosos en ese tiempo. Muchos leprosos. Juan le dice a sus discípulos, ahí en Mateo capítulo 11, le dice Juan a sus discípulos, vayan y pregúntenle a Jesús si Él es el Mesías o esperamos a otro. Y los discípulos de Juan vienen y le dicen a Jesús, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Y Jesús le dice a los discípulos de Juan, vayan y digan a Juan lo que ven y oyen. Los ciegos ven, los sordos escuchan y los leprosos son sanados, dijo Jesús. Los leprosos son sanados. Quiere decir que cuando dijo los leprosos son sanados, habló en plural que muchos hombres que tenían enfermedad de la lepra eran sanados por Jesucristo. Jesucristo sanó muchos hombres con lepra. Pero la lepra, vamos a hablar un poquito de la lepra. ¿Qué es la lepra? ¿Qué es esa enfermedad de la lepra, hermano? La lepra es una enfermedad, era una enfermedad en ese tiempo muy común en el pueblo de Israel. Por causa de desobediencia, muchas veces llegó la lepra al hombre por castigo y juicio de Dios. Otras ocasiones era por contaminación. Porque era una enfermedad que se contagiaba a otra persona. Entonces era una enfermedad muy común en el pueblo de Israel en esos tiempos. Era la enfermedad más horrenda de todas las enfermedades. Era una de las más abominables, se podía decir, en ese tiempo. La lepra. La lepra era una enfermedad no solamente física, externa, pero una enfermedad que atacaba, hermano, al interior de la persona también. Atacaba los huesos, atacaba los órganos de la persona. Era una enfermedad, hermano, no solamente crónica, pero una enfermedad bacteriana, podemos decirlo. En la piel, los sistemas nerviosos eran atacados. Los huesos, no solamente era externa, pero era interna esa enfermedad, hermano, de la lepra. Afectaba todas las áreas del cuerpo del ser humano, afectaba las membranas mucosas de la persona, tanto que dañaba los ojos, la nariz y la garganta del hombre o la mujer que poseía esa enfermedad en ese tiempo. Atacaba la vista, que perdía el hombre la vista. Atacaba la nariz, el sistema respiratorio, que muchas veces la nariz se dañaba y caían pedazos. Atacaba la garganta, que el ser humano no podía hablar como tenía que hablar. Era una enfermedad, hermano, abominable, la lepra, en ese tiempo. Se perdía también la sensibilidad de los miembros del hombre que poseía esa enfermedad. Eran insensibles, las manos perdían la sensibilidad, los pies, la sensibilidad la perdían, de tal manera que muchas veces los hombres que estaban con la enfermedad de lepra, al momento de estar haciendo sus cosas diarias, como no podían sentir las cosas de sus manos, de sus pies, muchas veces pegaban con algo y caía pedazos de piel o pedazos de manos, caía la carne, porque estaban dañados los cuerpos por esa enfermedad, hermano. La lepra no tenía cura. No había cura para la lepra. Solamente un milagro de Dios podía salvar o sanar a esa persona de esa enfermedad. No había remedio, no había medicina, no había nada que pudiera decir, tómatela y te sanas. No, era una enfermedad horrible y abominable que la gente no quería. Todos los hombres leprosos, toda la gente que tenía esa enfermedad en ese tiempo, eran expulsados fuera de la ciudad. Eran expulsados fuera de la comunión del pueblo de ese tiempo. Eran echados fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque la gente tenía miedo de ser contagiado de esa enfermedad.
¿te puedes imaginar a los hombres o mujeres que tienen esta enfermedad de la lepra? ¿Cómo eran echados fuera de esos lugares? No tenían comunión casi con nadie, y cuando lo hacían, tenían que anunciar que estaban enfermos ellos. Eran echados fuera y despreciados. Esas personas vivían en pobreza extrema, esas personas. ¿Por qué? Porque no podían relacionarse muchas veces con nadie y no podían obtener un trabajo para trabajar por la condición de su cuerpo. Vivían en una pobreza extrema esas personas que andaban mendigando todo el tiempo, buscando la solución para sus vidas. La gente no les daba trabajo a esas personas. ¿Por qué? Por la condición que tenían. ¿Te puedes imaginar esa persona con enfermedad de lepra? Ellos vivían en una suciedad tan horrible que no se podían asear ellos mismos. No podían bañarse ellos mismos. Pero cuando se bañaban, entraban a los lugares donde se bañaban y el lugar donde se bañaban quedaba contaminado con esa enfermedad. Levíticos capítulo 13, verso 44 nos enseña la ley que Dios le dio a Moisés y dijo que el hombre que tuviera esa enfermedad de lepra tenía que ser nombrado inmundo. Dice la palabra, inmundo, sucio, inmundo. Y cuando alguien de los hombres que estaban leprosos en ese tiempo, mujeres que tenían la lepra, eran considerados inmundos, sucios. ¿Te puedes imaginar esa persona con todo ese cuerpo lleno de llagas por todo su cuerpo, la piel cayéndosele ahí a ese cuerpo, la piel muriéndose en ese cuerpo? Tanto que caminaban esos hombres con la piel muerta en ellos mismos y esa piel despegaba un olor que era horrible. Los leprosos los podías oír cuando venían a una distancia, los podías oler cuando venían a una distancia y los podías ver cuando eran a una distancia, porque sabes que eran leprosos, por la manera en que caminaban, la manera en que estaban vestidos y la manera en que olían esos hombres con enfermedad de la lepra. La lepra es horrible, hermano, una enfermedad horrible. La gente, hermano, huía de esos hombres porque esa enfermedad de la lepra era contagiosa, hermano, contagiosa. La carne muerta de esos cuerpos y el olor atraía a los animales, a los perros, que dice la palabra ahí en Lucas capítulo 16, que había un hombre leproso y dice que los perros venían y le lamían las llagas a ese hombre, le lamían las llagas que tenía, queriendo, me imagino, comer ese pedazo de carne. ¿Te puedes imaginar a un hombre con esa enfermedad de la lepra? Horrible. Solamente eso, no podían tocar nada esos hombres. Donde quiera que se sentaban, por la ley que Dios dio a Moisés, donde quiera que se sentaban, ese lugar era considerado inmundo, sucio. Se sentaba en una banca, nadie se podía sentar en esa banca porque quedaba inmundo esa banca. Lo que tocaban quedaba inmundo. No podían tener ninguna hospitalidad con nadie, porque si alguien les quería ayudar, ya se consideraba inmunda a esa persona si lo tocaba. ¡Qué vida tan triste de esos hombres con esa enfermedad de la lepra! Inmundo, donde se bañaba quedaba inmundo el lugar. No podían llegar a la ciudad de esos hombres, no podían llegar al templo y no podían llegar a sacrificar en el templo un sacrificio para agradecer y bendecir el nombre del Señor por su condición de la lepra, hermano. ¡Qué enfermedad tan horrible! ¿Verdad que sí? Este hombre tenía esa enfermedad. Su condición era esa condición. La condición de este hombre era tan horrible que él estaba gritando desesperadamente por una salvación para su condición. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ellos, los leprosos, no tenían autorización para llegar y acercarse a una persona. Tenían que hablar de lejos y decir inmundo, tapándose la boca. Soy inmundo, inmundo, para que la gente
supiera y la gente se orillaba y se apartaba de ellos por miedo a contaminarse. Estos hombres eran sentenciados a muerte por esa enfermedad, porque la lepra avanzaba en el cuerpo físico de tal manera que se hacía más grande y más potente y más interna, que terminaban muchos muriendo de la lepra. Y este hombre sabía su condición. Este hombre supo su condición de tal manera que al momento de escuchar los milagros de Jesús, al momento de escuchar que Jesús sanaba a los enfermos, este hombre violó una ley, la ley judaica, la violó. Este hombre, ¿cuál? Que no tenía que acercarse de los leprosos a cierta distancia de las personas. Y este hombre corre directamente hacia los pies de Jesús. Y lo primero que hace, él le dice: ten misericordia de mí. Es lo que dice la palabra. Ten misericordia de mí, le dice ahí. Rogándole, hincando la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme, le dice ese hombre. Imagínate la condición de ese hombre, hermano. Corriendo en medio de toda la gente, no importándole lo que la ley estableció, no importándole lo que la gente iba a decir de él, no importándole lo que la gente iba a pensar o cómo iba a reaccionar, pero que él quería era una oportunidad de presentarse delante de Jesús para decirle: mira mi condición, cómo estoy, este mundo me rechaza, toda la gente me rechaza, estoy en lo peor de mi enfermedad, estoy angustiado, no solamente exterior, mi cuerpo, pero interior en mi cuerpo, interior en mi alma, en mis pensamientos, estoy dañado en todas las áreas, necesito la ayuda que daba este hombre, a llanto, imagino, y clamando, gritando desesperadamente: ayúdame, Jesús. ¿Por qué? Porque él no veía otra solución para la situación. No veía solución en sacerdotes, no había solución en médicos, no había solución en nada de este mundo, sino solamente en Jesucristo veía la esperanza para la sanidad de su cuerpo físico. ¡Qué expresión tan sobrenatural y sorprendente de este hombre, hermano! Algo que en ese tiempo, hermano, no se veía muy a menudo. Pero viene Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, el médico de médicos. Viene Jesucristo ministrando en las calles, y este hombre, con la desesperación de su condición, deseaba quitarse todo lo que tenía encima, deseaba que todo su cuerpo fuera limpio, y deseaba ese hombre ser transformado, salir de esa condición. Pastor, ¿y qué tiene que ver la enfermedad de la lepra con nosotros? La enfermedad de la lepra, hermano, es considerada en la palabra, hermano, igual como el pecado en la vida del ser humano. Es una enfermedad el pecado. La lepra, hermano, es ilustración del pecado en la vida del ser humano, hermano. La lepra nos ilustra cómo se ve un cuerpo lleno, saturado de enfermedad, de pudrición, de maldad, de malicia, de daño, de desprecio. El pecado es, hermano, ilustrado por la lepra en la vida de este hombre. El pecado es una enfermedad, hermano, y era una enfermedad muy común en ese tiempo también. El pecado era una enfermedad en ese tiempo, hermano, y hoy en día sigue siendo una enfermedad en la vida del ser humano que penetra, hermano, desde lo más profundo de los pensamientos del ser humano y daña los pensamientos y se manifiesta en el cuerpo físico, así como la lepra, de afuera hacia adentro, el pecado de adentro hacia afuera, y se manifiesta en el cuerpo físico. El pecado, hermano, en la humanidad en estos días vemos que está yendo de aumento en aumento, y es peor, hermano. Siempre ha existido la enfermedad del pecado, y es una lepra espiritual, lo que dice la palabra, hermanos. El pecado es una enfermedad horrenda que ataca y destruye los pensamientos
miembros, el cuerpo, las vidas, las familias, los vecindarios, los países. Es una enfermedad que no solo ataca el interior de la persona, pero también ataca el exterior de la persona. El ser humano pierde, como el leproso, la sensibilidad en sus miembros. Pierde la sensibilidad por causa del pecado, en sus emociones, en sus pensamientos, el ser humano. De tal manera que el pecado se va manifestando aún más en la vida del individuo, hombre o mujer, que peca voluntariamente en contra de la voluntad de Dios. Se manifiesta el pecado y crece de tal manera que se puede percibir en los individuos, hombres y mujeres, hoy en día. El pecado no tiene, hermano, cura por medio de medicina, no tiene cura por medio de cosas terrenales. El pecado, el único remedio para el pecado y la única salida para la enfermedad del pecado, que es como la lepra, es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz por los pecadores. El pecado, hermano, no solamente no tiene cura, pero por causa de la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén, por causa de que Adán y Eva pecaron, ahí se originó la enfermedad del pecado. Ahí comenzó la enfermedad o el virus o el cáncer del pecado del ser humano. Que ese pecado, hermano, que es una enfermedad, es contagioso y es hereditario. El pecado es contagioso y hereditario porque Adán y Eva lo heredaron a la humanidad que somos nosotros. Por la desobediencia de Adán y Eva, el ser humano fue imputado al ser humano el instinto de hacer lo malo, el virus canceroso que produce el pecado en la vida del ser humano. Y esa es la raíz de esa enfermedad. El pecado es hereditario, contagioso, es una maldición, hermano, a la humanidad, así como la lepra, una maldición a esos hombres. El pecado es una maldición a la humanidad. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que el mundo fuera de una comunión con Dios está maldecido a una eternidad en el lago de fuego para siempre, para siempre. Por causa del pecado, muchos seres humanos están separados de la presencia de Dios. Por causa del pecado, muchos seres humanos están las almas de ellos en el lugar de tormento. Ahorita, hombres y mujeres que murieron desde los tiempos pasados hasta los tiempos ahorita, que vivieron bajo esta enfermedad del pecado, están ahora las almas en el lugar de tormento, ahorita, en el Hades, listas para ir a una condenación en el lago de fuego en los tiempos finales. Por causa del pecado, de esa enfermedad que no fue curada mientras estaban con vida, que no fue tratada mientras estaban con vida, que no fue presentada delante de Jesús en la cruz, porque para eso murió Jesucristo, para limpiar con su sangre el pecado de la humanidad. Pero solamente aquel que reconoce el sacrificio de Jesús en la cruz, solamente aquel que entiende que Jesús murió por sus pecados y lo recibe, puede ser limpio. De lo contrario, está sucio, inmundo y está leproso espiritualmente con el pecado en sus vidas, lo que dice la palabra. El pecado, hermano, no puede burlar a Dios porque Dios no puede ver el pecado. Es una enfermedad. Por el pecado muchos viven en pobreza extrema hoy en día, hermanos, así como los leprosos en ese tiempo. Por la lepra vivían en pobreza extrema, alejados de ese lugar. Hoy en día, por el pecado, muchos viven en pobreza extrema. ¿Qué quiere decir con eso? Que vemos en las calles los viciosos, vemos en las calles los drogadictos, vemos en las calles las prostitutas, vemos en las calles los borrachos, vemos en las calles todo tipo de personas mendigando en las calles. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque si vas a hablar con ellos y los investigas quiénes eran antes, te das cuenta
que esos hombres crecieron y en un tiempo en su vida razonaban y pensaban, pero después fueron atraídos por el pecado, por el vicio, por la enfermedad del pecado en sus vidas y fueron orillados a perderlo todo hasta llegar a caer en las calles. Por causa del pecado, la gente hoy en día vive en pobreza extrema por el pecado. Los países de nosotros, idolatría en el pueblo, idolatría, por eso los países están pobres. Pobres los países por la idolatría, adoran imágenes hechas por mano de hombre, que la palabra nos enseña ahí en Éxodo capítulo 20. Dios le dijo al pueblo de Dios, a Moisés y a su pueblo, le dijo Dios, no te harás dioses de ninguna semejanza, imagen de ninguna semejanza, que de lo que hay en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni le rendirás culto. Dijo Dios. No, porque la gente adora imágenes, porque la gente venera imágenes, es en contra de la palabra. Por eso las naciones hispanas, el pueblo hispano está en pobreza extrema por causa del pecado en los corazones. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, envidias, y nombramos el pecado. Por causa del pecado hoy en día se vive en la pobreza extrema del ser humano. Por causa del pecado, muchos caminan cargados de pecado y muertos como los leprosos. ¿Cómo? El leproso iba con llagas en el cuerpo, con los pedazos de carne cayéndose. Caminaba por los lugares, el leproso, con toda la lepra encima. Por causa del pecado, hoy mucha gente camina de esa manera. Los vemos ahí afuera, pero manifiestan el pecado en sus vidas. Ves a los hombres ahí adictos en las calles, en las esquinas, tirados de las esquinas, todos viciados. Esa es la manifestación del pecado, de la lepra espiritual en las vidas. Vemos a las mujeres en las calles, caminan las personas, las mujeres ofreciéndose a los hombres por causa del pecado. Se ve, se muestra, se percibe el pecado en las mujeres, en los hombres, buscando en las calles, buscando saciar sus impulsos, buscando los lugares donde poder saciar su vista, saciar su tacto, saciar su cuerpo, buscando una lepra del pecado que la gente carga con ellos a donde quiera que van, como los leprosos con la enfermedad de la lepra, con las llagas. Vemos la gente caminando muerta en pecado, su cuerpo manifestando las llagas del pecado, y la podemos nombrar ahí. Todo tipo de pecado que va en contra de la palabra de Dios es una lepra espiritual, y lo podemos ver allá afuera, donde quiera que vamos. Lugares de perdición, lugares de reunión para los leprosos, lugares de reunión para los que están saturados de la lepra espiritual del pecado, lugares donde entran a tomar, a bailar, a hacer todo su placer que tienen esos hombres, mujeres que buscan, están manifestando que están muertos en su carne espiritual también, y manifiestan el hastío del pecado de sus miembros. Y los vemos que caminan, y los vemos por todos lados, pero el pecado se hace manifiesto en las vidas. Por causa del pecado, muchos caminan cargados y muertos en sus cuerpos. Muchos caminan con enfermedades que no sabemos, venéreas. Muchos caminan con enfermedades de sida, con enfermedades como la gonorrea, con enfermedades como todo tipo de enfermedad. Caminan en sus cuerpos por causa del pecado que manifestó en ellos. Esa es una lepra espiritual. El pecado, hermano, destruye las vidas, destruye las familias, destruye los vecindarios, destruye los países. El pecado es un virus que contagia. Dios ve el pecado como una lepra y aborrece ese pecado, y es abominable ante los ojos de Dios, como los leprosos ante la sociedad en ese tiempo. Nos miramos leprosos y la gente decía, Dios mira al pecador, y Dios dice,
está enojado con el pecador, airado contra el pecado, airado contra la condición del hombre y la mujer, que voluntariamente está manifestando esa lepra espiritual que es el pecado. El pecado es todo tipo de desobediencia, todo tipo de práctica que va en contra de la voluntad de Dios. El pecado es una lepra que come, calcome, una lepra, hermano, que entre más lo practiques, más daño hace. Es una enfermedad mortal que lleva al ser humano a la muerte física y a la muerte espiritual. Ese es el pecado, el virus que se compara con la lepra. Nos hace ver la condición de un cuerpo cuando está dañado por causa de esa enfermedad. La lepra es ilustración del pecado, nos ilustra cómo se ve la enfermedad. Así como vimos la enfermedad de los leprosos, que hablamos de ella, cómo era, cómo es. Así como vimos la enfermedad del pecado, cómo es, qué hace. Así vamos a ver la comparación entre el leproso y el ser humano hoy en día, el pecador. La lepra representa el pecado, el leproso representa el pecador, el que tiene esa enfermedad, el pecador, el que tiene ese problema, el pecador, la pecadora. Es una ilustración, hermano, de el pecador, el leproso. El leproso es una ilustración de un hombre o una mujer que comete pecado voluntariamente. El pecador es 1000 veces, escúcheme, es 1000 veces más aborrecible delante de los ojos de Dios, que es santo, que cualquier enfermedad de la lepra que tú y yo podamos pensar. Un hombre que tiene enfermedad de la lepra es aborrecible, sí. Pero el hombre o la mujer que practica el pecado delante de los ojos de Dios es 1000 veces más aborrecible de parte de Dios. Y Dios está enojado contra esa persona. Y dice la palabra en Isaías capítulo 1, versos 5 y 6, en Isaías 64, verso 6, en Proverbios 15, verso 8, nos dice cómo es el pecado y cómo mira Dios al pecador. ¿Cómo lo mira el Señor? Nos dice la palabra. ¿Cómo lo mira? El pecador es considerado, hermano, delante de los ojos de Dios, inmundo. Inmundo. Así como el leproso, inmundo, que no puede acercarse a nadie, no puede entrar a la ciudad, no puede entrar al templo, no puede entrar a adorar a Dios. Así el pecador es considerado inmundo delante de los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona comete pecado, viene delante de la presencia de Dios, a la iglesia, a adorar a Dios, a alabar al Señor, Dios lo mira inmundo a esa persona y dice, no es posible, no puedo. El olor del pecado me hace. El olor del pecado, la condición de este hombre o mujer, me hastía. Es lo que dice la palabra. El pecado es, hermano, considerado inmundo. Donde quiera que va o entra ese hombre, esa mujer que es pecador, el olor de su pecado se percibe por la depravación de su corazón y contagia a otros, como la lepra. El olor del pecado se percibe. Invitan a otros a pecar. Invitan a otros a hacer lo malo. Se dejan llevar por otros para hacer lo malo. Viene el amigo con ese olor de pecado en su vida y le dice al otro amigo, vámonos a tomar, vámonos a hacer esto, vámonos al baile, vámonos a drogar, vamos a hacer esto. Invita a otros, se contagia el individuo con el pecado. No solamente el leproso espiritual, que es pecador, se complace en pecar y estar enfermo de esa enfermedad, sino que invita a otros a hacer lo malo, a pecar. El pecado, hermano, es
una depravación del corazón que contagia a las multitudes. El pecador solo no puede ser limpiado. El pecador, sin ser limpiado por la sangre de Jesucristo, está en la misma condición, bajo la maldición de la enfermedad, del pecado, y camina a una muerte física y espiritual para siempre en el lago de fuego. El pecador que no ha sido limpiado por la sangre de Jesucristo derramada en sus corazones, el pecador que no ha llegado a los pies de Jesucristo corriendo como este individuo y diciéndole: Señor Jesús, reconozco que estoy enfermo de una enfermedad que es mortal, el pecado que mora en mí, en este cuerpo, estoy atraído a hacer lo malo, tengo impulsos a pecar, este cuerpo me lleva, mis pensamientos me llevan a hacer lo malo. Señor, necesito tu ayuda, perdóname, no quiero el agua de fuego para siempre, ten misericordia de mí. Aquel hombre, aquella mujer que voluntariamente viene corriendo a los pies de Jesucristo, le dice: Jesús, si quieres puedes limpiarme. Jesús, dice la palabra, que lo toma y lo limpia de esa lepra espiritual, rocea la sangre que derramó en la cruz por él. Esa sangre que derramó le limpia de todo su pecado, de toda su maldad, delante de los ojos de Dios. Lo traslada de las tinieblas al reino de Dios, y ahí nace de nuevo ese individuo. Quiere decir que el instante que ese hombre o mujer que es pecadora, que reconoce que por causa de Adán y Eva, él heredó el pecado en sus miembros, en su mente, en sus pensamientos, y dice: Señor Jesús, tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Ven, hoy te invito que vengas a vivir en mi corazón y que me salves. Sálvame, Jesús. El hombre que hace esto es la palabra, que en el instante que lo haces, tu nombre se escribe en el libro de la vida y tu enfermedad del pecado ha sido quitada de tu vida para siempre, hermano. Vamos a hablar un poquito más de la práctica del pecado, pero Jesucristo limpia la vida del ser humano, lo traslada de las tinieblas al reino de Dios, y cuando ese hombre, esa mujer muere aquí en el cuerpo físico, el alma y el espíritu van a un lugar en la presencia de Dios, porque su cuerpo y su alma fueron limpiados por la sangre del Cordero al morir en la cruz. Para eso murió Jesús en la cruz, hermanos. Para eso murió Jesús en la cruz. No murió para que lo vieran ahí nada más, derramando su sangre y pasaba la historia. Oh, Jesús en la cruz hace 2000 años. Sí, es Jesús, un hombre bueno, un profeta de Dios, supuestamente el Mesías o el Hijo de Dios. No es la cruz para eso, para derramar su sangre por los pecados, pero no han entendido valorar que se necesita correr delante de Él, pedir perdón voluntariamente y decirle: Señor Jesús, sálvame de la condición de este mundo, sálvame del pecado que mora en mí, perdóname, límpiame. Y cuando Él hace eso, la mujer hace eso, al instante la presencia de Dios viene y mora dentro del individuo, lo limpia de su interior y lo traslada de las tinieblas al reino de Dios. Es la salvación de la que habla la palabra. De eso habla la palabra, de la salvación. El pecador que solo puede ser limpiado por la sangre de Jesucristo. Sin el perdón de Jesucristo por sus pecados, está en la misma condición, bajo la maldición de enfermedad del pecado y caminando a una muerte física y espiritual para siempre en el infierno, en el lago de fuego. El pecador debe acercarse a Jesús, hermano, con esa desesperación: Señor Jesús, por favor, sáname. El leproso corrió a Jesús. No le importó los líderes religiosos, no le importó los amigos, no le importó nadie de los vecinos, no le importó nadie del pueblo. Él puso su mente en Jesucristo y corrió hacia Jesús y postrándose hincó la rodilla y le dijo: Señor, ten misericordia de mí, límpiame. El pecador hoy en día debe correr con la desesperación, como que está huyendo de un lago de fuego, como que está huyendo de una condenación por la eternidad, como que está huyendo de un hoyo y un abismo al cual está siendo arrojado
para el infierno, sácame de esas cadenas. El pecador debe correr con desesperación para buscar el favor del Señor Jesús y decirle: sálvame, Jesús, porque estoy bajo maldición de esa enfermedad. Si quieres, puedes limpiarme, Jesús. Reconozco que no merezco tu gracia, reconozco que no merezco nada de ti, pero por tu misericordia, apiádate de mí, Señor, y límpiame. Como este leproso, hermano, hay hoy en día muchas personas que tienen que venir delante de Jesús, hermano, y buscar la salvación de esa enfermedad catastrófica. Por causa del pecado, el hombre que es pecador, la mujer que es pecadora, necesita venir delante de Jesús voluntariamente y decirle: Jesús, te necesito. A la religión, dejar de juzgar a la religión, dejar de juzgar a la iglesia, dejar de juzgar a que aparento, dejar de juzgar a que no soy, a que sí soy, dejar de juzgar delante de Dios y comenzar a vivir una vida que honra a Dios. Una vida que honra a Dios. No hay tiempo que perder, hombre y mujer de Dios. Habla del pecado a la humanidad. No hay tiempo que perder, hombre y mujer que estás en pecado. Sal de esa condición de pecado. ¿O quieres morir de tu pecado? ¿Quieres morir de tu condición de pecado? Arrepiéntete. Sal de la condición, así como el leproso no podía llegar a la ciudad o al templo o a sacrificar. Así el ser humano, pecador, no puede llegar al cielo, a la casa de Dios, a adorar a Dios por la eternidad. No lo puede hacer, hermano. El pecador, así como el leproso, no puede llegar a la ciudad, al templo, ni adorar a Dios. Así el pecador no puede llegar al cielo, a las moradas eternas, ni adorar a Dios por la eternidad. No puede. Esa es la palabra, que al cielo no va a entrar nada inmundo,